Bienvenidos a Panorama Económico. En esta ocasión vamos a continuar con lo que habíamos interrumpido en la emisión anterior. Habíamos dicho la vez pasada que se habían sancionado dos leyes, la ley 27742, que es la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Más o menos habíamos analizado los lineamientos generales de la misma. Y también habíamos desarrollado a grandes trazos la ley 27743, que es la reforma tributaria que establecía, entre otras cosas, un régimen de presentación, un plan de pagos y un régimen de presentación para blanqueo de activos. Habíamos dicho, y esto sí será motivo de esta entrega, que la ley fue sancionada, ambas leyes fueron sancionadas en el medio de una gran crisis económica. Gran crisis económica motorizada por las medidas que el gobierno tomó en la tarde del 12 de diciembre de 2023 y algunas otras medidas que se tomaron con posterioridad, que provocaron, entre otras cosas, una recesión muy grave, más que recesión es una depresión económica, y una muy alta tasa de inflación, flagelos estos autoinfligidos por este gobierno a partir de una muy mala praxis económica. Por lo tanto, lo que tenemos en el marco de la sanción de estas leyes es una gran depresión económica acompañada de una inflación que no cae, como dice el gobierno, sino que persiste, y obviamente ahora matizado por una corrida cambiaria bastante grave que ha llevado al gobierno que en los últimos 15 días tomara una serie de medidas de fin de semana que sí será objeto del desarrollo de este programa, ¿no? Por lo tanto, los efectos de la corrida cambiaria se están agrandando y obviamente están repercutiendo también en los precios, que seguramente estos precios comenzarán a subir a partir de la estampida cambiaria. Por lo tanto, este clima de depresión e inflación también genera otro grave problema que ya adelantamos, es que esta corrida cambiaria se transforme en una corrida cambiaria y muchos agentes económicos decidan pasarse de sus inversiones especulativas en pesos a los dólares. Dólares que, como no hay, generaría una abrupta salida de depósitos, una estampida cambiaria y también una estampida en el nivel de precios con algún riesgo de hiperinflación. Obviamente, lo que puede ocurrir en tales y graves situaciones es que esta corrida cambiaria, traducida ahora o en ciernes a una corrida bancaria, genere una política, entiendo yo, grave y no deseada, que es la de un corralito, y eventualmente también un plan Bonex y también, lamentablemente, un default soberano, que entiendo yo parece ineluctable que va a ocurrir en el año 2025. Pero nos metemos de lleno en el programa de hoy y vamos a analizar una serie de puntos referidos a estas cuestiones que habíamos quedado pendientes. En primer lugar, el primer tema que vamos a analizar es una consecuencia lógica que el gobierno soslaya o no reconoce, que es la seria recesión económica, obviamente ya transformada en una depresión económica. Este gobierno al principio generó una gran licuación de los salarios e ingresos de jubilados, pensionados y perceptores de planes sociales o gente de bajas rentas, pero ahora esta depresión económica ya se traduce directamente en despidos o suspensiones por parte de determinadas empresas, como por ejemplo el sector automotriz, y estos despidos en muchos casos, obviamente, si ya no hay producción, lamentablemente terminarán en procedimientos preventivos de crisis o despidos, cosa que ya se está produciendo. Lo que sí es cierto es que el gobierno venía con un bagaje teórico de neto corte clásico o liberal, que nosotros lo vemos, lo estudiamos y lo enseñamos en macroeconomía, ¿no es cierto? Que es el famoso modelo de ajuste clásico, en donde el gobierno, de acuerdo a los lineamientos clásicos de los manuales de macroeconomía, decía, bueno, vamos a hacer una feroz ajuste fiscal en gastos, recorte de subsidios y etcétera, para generar una importante recesión económica que haga que la recesión económica genere una deflación de precios, o en este caso una caída abrupta de la tasa de inflación,
lo cual el gobierno festeja, o sea, sería la caída de la economía hasta un punto en el cual la caída de la inflación iba a generar lo que se llama efecto Pigou en macroeconomía, o sea, un restablecimiento de los stocks salarios o stocks ingresos, dada la caída de la tasa de inflación, y abruptamente la economía iba a comenzar a crecer. Es la famosa B de la que hablan los funcionarios o quienes promocionan las políticas de este gobierno. Es que en la recesión en B es la típica que uno observa en un modelo clásico de macroeconomía. Un ajuste fiscal muy importante que hace caer a la economía en una brutal recesión. La recesión va acompañada con caída de precios, o en este caso caída de la inflación. La caída de la inflación va a generar un efecto riqueza por parte de quienes tienen dinero, que vale más, o una recomposición de los stocks salarios, e inmediatamente la economía iba a pegar la vuelta y hacer la famosa B. En realidad, esto no está ocurriendo, esto es una L, o eventualmente, no tengo la letra, pero en realidad es una economía que está en un permanente declive y destrucción de empresas y puestos de trabajo, un industricidio y una economía que se está muriendo en términos reales. No obstante, el gobierno siempre exhibe como éxitos el hecho de que, en primer lugar, la tasa de inflación está bajando. Dicen, en realidad no está bajando. Lo que estaba ocurriendo es que se está desacelerando la tasa de crecimiento de la inflación, pero la inflación sigue estando, por lo menos en un 4%, por lo menos en un 5% mensual. En segundo lugar, un superávit fiscal que en realidad es ficticio porque es base caja, financiero, percibido, que en realidad se logra básicamente no pagando y obviamente generando una licuación de los ingresos reales del gasto público, esencialmente focalizado en jubilaciones, pensiones, perceptores de planes sociales y etcétera, ¿no es cierto? Y obviamente con una estabilidad del tipo de cambio y de una baja brecha cambiaria. Bueno, estas dos últimas, tanto la licuación como la estabilidad del tipo de cambio, como la estabilidad de la brecha cambiaria, hoy día están en crisis y están crujiendo. Lo que quiero decir es que este ciclo de ajuste clásico del gobierno, básicamente asentado en una recesión con deflación o recesión con caída del nivel general de precios, y reactivación abrupta en forma de B, el efecto Pigou, que en su momento en el año 1943 formulara Arthur Ceci Pigou, discípulo de Alfred Marshall, para salvar el modelo clásico en los libros. Yo esto nunca lo he visto verificado empíricamente, ha fracasado. Y lo que se observa en el gobierno es un lamentable giro pragmático hacia una mala política heterodoxa o hacia el peor o un mal keynesianismo. Pero antes de desarrollar este tema en particular, vamos a ver someramente algunos resultados de esta depresión económica que estamos viviendo sobre datos actuales. Vamos a ver, por ejemplo, que en cuanto a lo que es actividad industrial, con fuente en organismos del sector público y determinadas cámaras, una de ellas, una de las más importantes de la Unión Industrial Argentina, señala esta entidad que la actividad cayó en mayo un 14,3% interanual. Y entre mayo y abril la actividad cayó un 0,6% interanual. Es la 11ª caída consecutiva de la actividad industrial. Y en lo que va de 2024, la contracción es del 12,8%. El sector manufacturero industrial ha perdido, según la UIA, 21.285 empleos registrados en el último año. Vamos a posicionarnos a junio. Tenemos que junio de este año, con respecto a junio del año pasado, la caída interanual de despacho de cemento fue del menos 32,8%. La producción de autos, junio de este año, junio del año pasado, cayó un 40,2%. Camesa, o sea, la provisión de energía eléctrica a grandes usuarios industriales, cayó interanual junio-junio menos 13,3%. Patentamiento de maquinaria agrícola cayó de junio de este año respecto de junio del año pasado un 36,6%.
Las importaciones desde Brasil, esto se refiere más que nada a la demanda de insumos para la industria, cayó interanual 50,8%. Y las exportaciones hacia Brasil solamente crecieron un 8,8%. Otro dato, sobre esto seguramente ampliaremos en la próxima entrega de Panorama Económico, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, el ENAC, difundió que entre diciembre de 2023, o sea, el final del año pasado y el final de la administración de Alberto Fernández, y junio de 2024, o sea, en los primeros 6 meses de este año, cerraron 10.000 empresas pymes. Estamos hablando de un promedio de un cierre de 50 pymes por día. Ahora bien, habíamos dicho que esta administración, ante este fracaso evidente, palmario de las recetas de tipo ortodoxas o liberales, ha pegado un giro y se ha vuelto heterodoxo o keynesiano, pero del mal keynesianismo, o sea, de la mala praxis heterodoxa. O sea, no solamente ha hecho mala praxis en la ortodoxia, sino también ha hecho una mala praxis en la heterodoxia, generando en ambos casos un empecinamiento terapéutico de malas praxis. Y obviamente esta nueva mala praxis recuerda mucho a la gestión del ministro Kicillof durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes recordarán que durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la economía perdió el tipo de cambio alto, perdió el superávit de cuenta corriente y perdió también el superávit fiscal. O sea que transformó toda la política anterior de la gestión dual de Néstor Kirchner, en donde había superávit fiscal, superávit de cuenta corriente, tipo de cambio alto, alta tasa de crecimiento, la convirtió en una política tendiente a déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, retraso cambiario, inflación y finalmente una crisis de balanza de pagos. De tal suerte que cuando inaugura su segundo periodo presidencial, tras haber ganado en el año 2011, inmediatamente estableció un cepo cambiario en ese año 2011. Y obviamente negó la inflación, de tal suerte de que hubo un ministro de Economía, Lorenzino, que ante la pregunta de una periodista extranjera respecto de la inflación, no supo qué contestar, estalló en un ataque de pánico y dijo, me quiero ir. Evidentemente a poco tiempo se fue y vino Axel Kicillof aplicando políticas de mal keynesianismo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Kicillof? Recuérdenlo, hizo una política fiscal expansiva, entre otras cosas promovía el turismo, promovía el establecimiento de planes asistenciales sociales para generar demanda agregada, continuó con los subsidios a todo lo que era energía, gas, agua, electricidad, los precios estaban administrados desde una prepaga hasta las cuotas de colegios y demás servicios que demanda la clase media. Pero a pesar de esa política fiscal expansiva, entre la cual también tenemos que mencionar el Ahora 12, generaba un aumento de la demanda hacia electrodomésticos o bienes de consumo durable, el previaje, se insuflaba demanda a la gente que se iba de turismo, a viajes de egresado, etc. Pero esto era combinado con una política de tipo de cambio retrasado, o sea que el efecto expansivo de estas medidas de demanda agregada generaba, por otro lado, una recesión a través del retraso cambiario, lo cual también lamentablemente iba acompañado por el cepo, que había sido establecido en el año 2011, y la inflación creciente, acompañada de inútiles controles de precios. ¿Se acuerdan? Los precios cuidados. Y obviamente todo esto conducía a una crisis de balanza de pagos, que obviamente después fue tomada por el gobierno de Mauricio Macri y generó una especie de salida del cepo bastante arreglada y obviamente una política de altas tasas de interés internas con endeudamiento. Pero eso es otro tema. El actual gobierno se parece mucho a la gestión de Kicillof. Por un lado, fíjense, abandonó la ortodoxia y ahora estableció una suerte de línea de créditos o facilidades para la compra de electrodomésticos o bienes de consumo durable. Está tratando de incentivar el turismo, pero obviamente
comete el mismo error que Kicillof, genera una política de retraso cambiario ahora más profundizada e inducida que combina con una inflación que ha dejado de bajar y aparentemente ya amenaza con subir. En el medio de este clima de recesión tenemos un dato muy preocupante, que es el de la caída de la recaudación, que inaugura el segundo tema que vamos a tocar en el día de hoy. La caída de la recaudación ya la venimos denunciando desde los primeros programas de Panorama Económico. En este mes de junio, esto siguió. Si tomamos la recaudación de junio con respecto a junio del año pasado, la recaudación total del impuesto a las ganancias en términos reales cayó un 16,64%. El IVA de GI, o sea, lo que es el mercado interno, si tomamos la recaudación de IVA de junio de este año 2024 con junio de 2023, cayó un 12,38%. Tenemos una pequeña suba de débitos y créditos en cuenta corriente de 2,10, lo cual nos lleva a la idea de que existen operaciones que hacen subir la recaudación de débitos porque existen movimientos bancarios, pero que no se traducen en declaraciones juradas de posiciones de IVA, que la declaración es en términos mensuales. O sea, lo que te está diciendo esta disparidad de números es que existen operaciones que en definitiva no se terminan declarando en IVA, porque por débitos se están subiendo, pero por IVA está cayendo. La recaudación total de impuestos que recauda DGI y DGA, junio 2024 respecto de junio 2023, cayó un 14,30%. Todo lo que es recursos de la seguridad social, acá tenemos lo que representan aportes de los trabajadores o las contribuciones patronales por los contratos de trabajo. Tenemos que de junio 2024 respecto de junio 2023, la recaudación del sistema de seguridad social cayó un 10,36%. Y ahí sí, total los recursos tributarios de DGI, DGA y recursos de seguridad social de junio a junio cayó 13,54%. Reiteramos que esta caída de la recaudación obedece a que este plan económico recesivo o depresivo genera que la caída del producto a nivel de actividad también se traduzca en ¿qué? En la caída de los impuestos que se recaudan, que van vis a vis o en relación directa con el nivel de actividad. Si el nivel de actividad baja, evidentemente va a caer la recaudación de los impuestos como IVA, ganancias y todos aquellos tributos que tengan que ver con la recaudación de impuestos atados al nivel de actividad. Y lo mismo debe estar pasando con la recaudación de los impuestos provinciales, lo cual está perjudicando notablemente las finanzas provinciales. Por ejemplo, la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Y algo más, este nivel de caída de actividad no solamente está generando una caída normal, que era esperable, del nivel de recaudación, sino que lo que está generando también es directamente que hayan contribuyentes que dejan de contribuir y directamente se salen del sistema. Ese contribuyente está perdido por lo menos por un año y obviamente para volver a entrar esperará ver la posibilidad de un plan de facilidades de pago como el que vimos en la anterior entrega de este programa, o eventualmente alguna oportunidad en donde sí tenga la solvencia como para volverse a meter y a regularizar su situación. El tercer tema que vamos a tocar es de la inflación. La inflación sigue siendo persistente y con una tendencia al alza. Generalmente en los manuales de macroeconomía, cuando tratamos de atacar a la inflación con medidas conjunturales, generalmente se recomienda hacerlo y no quedarse, obviamente, retrasar el tipo de cambio para disciplinar los precios internos respecto de los bienes más baratos que puedan venir del exterior, subir la tasa de interés y ese anclaje del tipo de cambio retrasado con una baja tasa de interés hace que ese dinero excedentario se esterilice en posicionamientos de plazos fijos o eventualmente queden esterilizados para que no vayan a bienes. Entonces la típica receta es subo la tasa de interés, retraso el tipo de cambio, eventualmente a veces puedo bajar los aranceles para que los bienes del exterior disciplinen los precios internos y obviamente todo ese dinero excedentario se vayan a posicionamientos especulativos en pesos. El gobierno cree que la inflación es estrictamente un fenómeno monetario y se equivoca, y acá están los resultados. Porque el gobierno ha hecho eso, ha establecido un ancla cambiaria del 2% 2% mensual
de actualización a través de un sistema que se llama Crowley Peg, en donde yo el tipo de cambio oficial lo voy actualizando mes a mes a una tasa del 2%, pero eso está generando un ancla cambiaria porque la inflación es mucho mayor a eso. Por lo tanto, estoy asegurando un retraso cambiario que en algún momento esto va a terminar en una estampida cambiaria, como la que está ocurriendo. Y lo habíamos anticipado en este canal ya el año pasado, a poco de que el gobierno lanzara las medidas económicas, en una charla que tuvimos con Juan Manuel. Por lo tanto, la política que toma el gobierno, como cree que la inflación es un fenómeno meramente monetario, es directamente, decimos, no emitamos y se acabó la inflación. Y la inflación sigue estando, y sigue siendo persistente y en aumento. ¿En qué se basó el gobierno para establecer este ancla cambiaria? Bueno, en esas medidas de manual, pero en praxis. Acá están. Lo primero que hace es asegurar un retraso cambiario o ancla cambiaria a través del sistema de Crowley Peg, una serie de devaluación preanunciada del 2% mensual. No alcanzó. En segundo lugar, altas tasas de interés. Actualmente son del 40% anual, que es la tasa de política monetaria del Banco Central. Que si bien es cierto, por ahí es negativa en su trayectoria, lo que hace la gente es tomar su dinero, quedarse en pesos, hacer plazos fijos en UVA o plazos fijos tradicionales. Como el tipo de cambio está asegurado, hay un seguro de cambio con el Crowley Peg, en algún momento toma el camino inverso. Liquida el plazo fijo, se hace de pesos, va a los dólares, demanda dólares y se dolariza. Es lo que ocurre. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y finalmente una pretendida emisión cero, que si bien es cierto el gobierno no emite para financiar al Tesoro, en realidad está emitiendo para los encajes remunerados, o sea, para el sector financiero. Lo que hace el ahorrista es hacer una colocación en pesos a plazo fijo, el banco, la entidad financiera se da vuelta y le da esos recursos al Banco Central a través de instrumentos financieros como las LEBAC o ahora PASES, se renuevan y en algún caso cuando el ahorrista decide retirar esos pesos, se hace de los pesos, el Banco Central emite y o compra bienes o acciones o dólares, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una fuente de emisión que es para el sector financiero. O sea, es una emisión para el sector que está en pesos, especula en pesos y actúa como una especie de emisión para el sector del Banco Central, lo que igual genera el déficit cuasi fiscal y una suerte de establecimiento de encajes remunerados. Todo esto no dio éxito. ¿Por qué? Porque la inflación, reiteramos, y esto ya no se discute en la facultad, es un fenómeno multicausal. A pesar de todo esto, la inflación existe, sigue persistente y está en alza. ¿Por qué razón? Por un tema de costos. La inflación está aumentando y va a seguir aumentando porque en la economía existen precios que son administrados y que están pisados. Por ejemplo, las prepagas, que hasta hace poco el gobierno permitió que subieran libremente. Después, al derogar una serie de leyes que pretendían regular hacia abajo los precios, no lo tuvo una medida cautelar en la justicia y logró paralizar los aumentos de las prepagas médicas. Ahora a partir de julio se van a liberalizar. Y por lo tanto, lo que tenemos acá es que estas entidades que están en un mercado imperfecto, oligopólico, con tendencia a la cartelización, van a comenzar a subir. Lo mismo ciertos sectores con precios administrados, como son los de los determinados servicios que impactan sobre sectores de clase media principalmente, y que están pisados. Por ejemplo, luz, gas, agua, combustible y transporte, automotor de pasajeros y etcétera. Y obviamente lo que tenemos es que próximamente tenemos el establecimiento del impuesto a las ganancias, que incluirá en la tributación de 800.000 contribuyentes de sectores medios, lo cual será una piedra de toque para un total colapso de los bolsillos de la clase media. Y obviamente la estampida cambiaria, que ya lleva un mes redondeando, también se trasladará a precios. Por lo tanto, el escenario que viene en cuanto a precios es realmente calamitoso. El siguiente tema, sería el cuarto, es la brutal transferencia de ingresos que está habiendo en la economía argentina con la puja distributiva.
Se suele decir que cuando tenemos inflación, un fenómeno que no origina inflación, pero sí la entusiasma a la suba, es la puja distributiva, que se da básicamente en dos sectores. Cuando yo tengo inflación, en el mercado de factores de la producción hay una puja entre el capital y los trabajadores. Los trabajadores quieren tener mejoras salariales igual o superiores a la inflación para no perder poder adquisitivo. Mientras que los empleadores lo que quieren es tener salarios más baratos en términos reales y están dispuestos a pagar incrementos salariales por debajo de la inflación. Ahí tenemos una piedra angular de la puja distributiva en el mercado de factores de la producción. Y esto se ve en el derecho colectivo del trabajo, en las discusiones paritarias y eventualmente también en el poder homologador del Estado de esas convenciones colectivas de trabajo que en su momento, cuando son acuerdos entre empresarios y cámaras y son homologados por el Estado, tienen fuerza de ley. Y por otro lado, la puja distributiva la tenemos en el mercado de bienes y servicios a través de la puja distributiva que se da entre el sector que produce, distribuye y vende por mayorista o al détal los bienes y servicios y los consumidores. O sea, hay una lucha entre quién se queda con el excedente del consumidor. Si se lo quedan los consumidores a través de productos más baratos y abundantes, o se lo queda el sector productor a través de el encarecimiento de los mismos, generando de esta manera beneficios extraordinarios. Cuando tenemos inflación, esa puja distributiva se enardece, se exacerba y contribuye que por expectativa los precios a veces suban más de lo que uno pueda llegar a presupuestar o suponer. Y obviamente acá tenemos un efecto de esta transferencia de ingresos que está habiendo a partir de la inflación y el juego de la puja distributiva. Pese a que la economía está en recesión, pese a que la economía está en esta suerte de depresión con alta inflación, lo que se está observando es que por un lado los ingresos reales de los trabajadores, jubilados y perceptores de renta fija están perdiendo gravemente en términos reales, pero lo que se está observando es un importante incremento de las utilidades del sector empresario, sobre todo concentrado. Y ese incremento de las utilidades se da a pesar de que venden menos. Vamos a los números. De esto vamos a hablar más in extenso en la próxima entrega. Vamos a ver con fuente en la entidad Cifra y Flaxo, que a su vez han elaborado un estudio sobre los balances de las empresas que cotizan en bolsa, o sea, esto se puede ver en la página de la Comisión Nacional de Valores. Voy a mencionar algunos datos referidos al primer trimestre del año 2023 y del primer trimestre de este año. Los balances de las empresas que cotizan en bolsa se cierran trimestralmente, o sea, no presentan un balance anual como las empresas que no cotizan en bolsa. Los balances son trimestrales y a final de año presentan balance, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una comparación entre las utilidades de algunas empresas que hemos tomado nada más para no aburrir, de estas empresas que cotizan en bolsa, del primer trimestre de 2023 y del primer trimestre del 2024, y nos vamos a llevar unas importantes sorpresas. Pero este análisis en lo particular lo vamos a hacer después de esta breve pausa. Los espero. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más.
cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Muy bien, continuamos con la exposición de este tema que estaba referido a la brutal transferencia de ingresos que está habiendo en la economía, de esta puja distributiva, en donde tiene a un gran perdedor a los trabajadores y perceptores de ingresos reales que se están licuando y el sector empresarial que está teniendo grandes utilidades a pesar del bajo nivel de actividad y de ventas. Entonces habíamos dicho que con base a los balances trimestrales que las empresas presentan ante la Comisión Nacional de Valores y un estudio realizado por Cifra y Flaxo, vamos a seleccionar algunas empresas y vamos a ver cómo fue el comportamiento de su nivel de utilidades, porcentaje de utilidades del balance de 2023, primer trimestre, y el primer trimestre de 2024. Por ejemplo, vamos a tomar la primera. Aeropuertos Argentina 2000, Grupo Urnequian. En el primer trimestre de 2023, el porcentaje de utilidad fue de 19,3%, y en el primer trimestre de 2024, el porcentaje de utilidades trepó al 80,1%. Quiere decir que si comparamos el porcentaje de utilidad primer trimestre 2023 con primer trimestre 2024, la utilidad de Argentina 2000 trepó del 19,3% al 80,1%. En segundo lugar, Pampa Energía, fíjense, sectores concentrados, energía. Pampa Energía. En 2023, el nivel de utilidad era del 33,5%. En este primer trimestre de 2024, 68,3%. Repito entonces, si comparamos las utilidades del primer trimestre de 2023 con el primer trimestre de 2024, el porcentaje de utilidad pasó del 33,5% al 68,3%. En tercer lugar, Aluar, aluminio. Lo que tenemos es que si comparamos en el caso de Aluar el primer trimestre de 2024 con el primer trimestre de 2023, el nivel de ventas cayó un 26,2%. Sin embargo, el nivel de utilidades aumentó de 5% al 52,1%. Paradójico, ¿no? Es decir, primer trimestre 2023, el porcentaje de utilidad de Aluar fue del 5%. Las utilidades en porcentaje del primer trimestre de 2024 treparon a 52,1% con una caída a nivel de venta entre ambos trimestres del 26,2%. En cuarto lugar, tenemos Arcor Alimentos, la empresa de Córdoba, Fulvio Pagani. Tenemos que el nivel de utilidades pasó de 15,5% de 2023 a 50,2% 2024. También con una caída del nivel de ventas del 2,5%. Repito entonces, primer trimestre de este año, primer trimestre del año 2023, el nivel de ventas cayó un 2,5%. Sin embargo, en ese periodo, el nivel de utilidad pasó del 15,5 al 50,2. Ternium, del grupo de los Roca, Techint. También acá tenemos que si comparamos ambos trimestres, el nivel de venta cayó 32%, menos 32%. Aún así, el nivel de utilidad en porcentaje pasó del 30,4% al 49,5%. Y finalmente, TGS, Transportadora Gas del Sur, el nivel de utilidad pasó
de 12,3% a 29,4%. En conclusión, para terminar este tópico en particular, lo que tenemos es que más allá de la licuación de ingresos que tenemos por parte de los consumidores y también de la licuación del ingreso que tienen los trabajadores, esto también se va reflejado en el mercado de bienes. Este proceso inflacionario también está siendo motorizado y también sufriendo este sector una gran transferencia de ingresos a favor del sector concentrado. Tenemos en algunos casos caída del nivel de actividad, pero incremento de las utilidades del sector empresarial. El quinto tópico que me gustaría ver es la parte rosada, linda, afectiva, que el presidente, su grupo de troles que bancan nuestros impuestos y obviamente periodistas que actúan ensobrados como House Organ, ven como algo positivo. Lo positivo es el superávit fiscal, la baja de la inflación, que no es tal, la estabilidad cambiaria y lo bueno está por venir. No creo que así sea. Pero me refiero específicamente al superávit fiscal y financiero. Dato oficial, durante junio de 2024, el sector público nacional registró un superávit primario de 488.569 millones de pesos y un superávit financiero de 238.000 millones de pesos. En los primeros 6 meses del año, el sector público nacional acumula un superávit primario mayor del 1.1 del PBI y un superávit financiero del 0,4% del PBI. En los primeros 6 meses de este año, el gasto primario acumuló una reducción del 32% en términos reales. Acá está el efecto licuadora reconocido por el gobierno según datos oficiales, y los rubros con mayores bajas en términos reales fueron los gastos de capital, que bajaron un 82% en términos reales interanual, las transferencias corrientes discrecionales a provincias, que descendieron en términos reales interanual un 75%, y el resto de gasto corriente un 43% interanual. Los subsidios económicos también se redujeron un 43%. Por lo tanto, acá tenemos uno de los pilares del discurso del gobierno. Una es el superávit fiscal primario base caja percibido, que es endeble el argumento por las razones que venimos sosteniendo desde este espacio, una inflación a la baja que no es tal y que va a subir, un superávit financiero, un tipo de cambio estable, pero para el gobierno la economía real no existe y la economía real se está muriendo. Y hay otro aspecto que también está oculto en el discurso del gobierno y que acompaña el problema grave de la economía real, que es el problema de la deuda pública, que es el quinto punto que vamos a desarrollar a continuación. Con datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, tenemos que al final del año 2023, o sea, al finalizar la administración del presidente Alberto Fernández, la deuda del gobierno era de 368.000 millones de dólares, desagregada en 104.000 millones de dólares deuda en pesos y 264.000 millones de dólares deuda en moneda extranjera. Tenemos que a mayo de 2024, o sea, cierre mayo, primeros 5 meses de gobierno de la administración Milei, tenemos que la deuda bruta en stock global del gobierno pasó a 433.000 millones de dólares, desagregada en 179.000 millones de dólares en moneda local y 255.000 millones de dólares en moneda extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos los 368.000 millones de dólares a final de diciembre de 2023, es decir, a final de la administración de Alberto Fernández, el stock de la deuda bruta al 31 de mayo de 2024 creció un 18% en 5 meses, o sea, creció 65.000 millones de dólares. Cierre mayo. Si hay algunos colegas
como que están hablando de que el crecimiento ya está llegando a 71.000 millones de dólares. Pero si tomamos mayo, quiere decir esto que en los primeros 5 meses de gobierno, la deuda bruta, stock total del país, creció a un promedio mensual de 13.000 millones de dólares. Vale decir que de enero a mayo la administración Milei está endeudando, de enero a mayo, promedio mensual, la deuda en 13.000 millones de dólares. Con corte a mayo de 2024, reitero. Decía que esta deuda bruta en los primeros 5 meses de 2024 creció 65.000 millones de dólares, y acá hay algo que siempre condenamos. De los 65.000 millones de dólares, 55.000 millones de dólares crecieron debido al retraso del tipo de cambio del dólar oficial. Sin palabras. El sexto punto es respecto a las medidas recientes de acá a hace 15 días atrás. Y son medidas en un clima de gran inestabilidad económica, cambiaria, bursátil, y esto lo acusa el gobierno, porque fíjense que estas medidas fueron tomadas los fines de semana, por lo tanto en el medio de una gran turbulencia económica. La primera es lo que llamaríamos el rescate de los pases, o lo que yo llamaría el incipiente Plan Bonex. Esto también fue refrendado por un colega que respeto mucho, aunque no comulgamos con la línea ideológica, que es Orlando Ferreres, que también habló de un Plan Bonex y fue bastante condenado en los medios. ¿Cómo venía esto? Hagamos un poco de historia. Para generar una política de estabilidad en la tasa de inflación y a los efectos de que la gran masa de dinero no se vuelque al dólar o a los bienes, incrementando el nivel de precios, desde tiempo muy lejano ya se vienen acudiendo a instrumentos de esterilización de esa gran masa de dinero para que no vaya a bienes o al tipo de cambio, por ejemplo las LEBAC. Pero recientemente esas LEBAC viraron hacia los pases, que son títulos de muy corto plazo, algunos de un día, y que son rápidamente ejecutables, generando una fuerte tensión cambiaria de precios, y lo cual generaba también un incremento importante del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Entonces recordemos que cuando asume este gobierno lo que pretendía en parte era la licuación o el saneamiento de la hoja del balance del Banco Central, principalmente acudiendo a tasas de interés negativas, para licuar los plazos fijos o los ahorros de la gente que invertía en plazos fijos, pero también licuar todas las LELIQ y eventualmente también los pases. Obviamente estas colocaciones se hicieron de muy corto plazo y también con un fuerte problema de esa tensión que en cualquier momento pasaban a liquidarse y generar una emisión explosiva, pudiendo generar lo que está pasando ahora, una traslación de esto a los precios y también al tipo de cambio. Lo que hizo el gobierno fue tratar de sanear estos pases a través de la creación y la emisión de las letras fiscales, o LEFIs. Las LEFIs fueron creadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 602 del 24 y también a través de la instrumentación, a través de la comunicación A8060 del Banco Central. El comunicado del jueves 11 de julio de 2024, el Banco Central informa que eliminó la emisión endógena generada por los pasivos remunerados y da un nuevo paso en el proceso de sanear balance. O sea, el gobierno lo que va a tratar de hacer ahora es eliminar la emisión vía compra de dólares, pero sobre todo la emisión que financiaba al cuasi fiscal para financiar lo que se llaman los encajes remunerados, de los que hablaba minutos antes. El directorio del Banco Central, dice este comunicado, dispuso la suspensión de la operatoria de pases pasivos a partir del 22 de julio. A través de la comunicación 8060 se definieron los aspectos técnicos y operativos de la letra fiscal de liquidez, LEFI, que servirá a partir de esa fecha como principal instrumento de administración de liquidez del sistema bancario. En prieta síntesis,
la LEFIS es un título que ahora ya no es un pasivo del Banco Central, sino que es un pasivo ahora del Tesoro. Es por un año, se emite con una tasa que es la tasa de política monetaria informada por el Banco Central, no tiene mercado secundario, solamente puede transferirse de entidades financieras al Banco Central o entre entidades financieras, puede utilizarse para establecer requisitos de encaje mínimo y opera a valor técnico y no computa para el límite de financiamiento al sector público no financiero. Lo importante es que a partir de ahora, de esta medida, también se trata de sanear la hoja de balance del Banco Central, ya no con tasas de interés negativas, sino con una transferencia de los pasivos del Banco Central, que antes era con LEBAC o PASES, ahora con la creación del EFIS, que es una especie de transferencia de estos pasivos al Tesoro. Y obviamente también la tasa de interés que devenga. El prospecto, el resumen del prospecto, lo dije, pero lo vuelvo a reiterar. La moneda es en pesos, el plazo es de un año, capitalizará la tasa de política monetaria del Banco Central. De acuerdo al decreto de creación, se han emitido 20 billones de pesos, son transferibles y negociables entre el Banco Central y las entidades financieras. Lo que ha ocurrido, yo lo llamaría una especie de, en términos técnicos, una suerte de predominancia fiscal del déficit cuasi fiscal. O sea, se trata de transformar el déficit fiscal en una suerte de déficit del Tesoro. O sea, el Tesoro se acaba de comer todos estos pasivos y la tasa de interés. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos observar por esta maniobra? Bueno, en primer lugar, se supone que se va a sanear la hoja del balance del Banco Central. Esta colocación del EFIS es voluntaria y amigable, o sea, no es forzosa. Atento con esto. Otra consecuencia, aumenta la deuda del Tesoro. Pasa a tomar un stock de deuda que no era del Tesoro, sino que era del Banco Central. Y obviamente también aumenta el Tesoro por los servicios que tiene que pagar. Pero estos servicios van a ser mayores porque la prima de riesgo sobre la deuda del Tesoro es mayor que la del Banco Central porque el Tesoro no aparece como un deudor confiable, dado que el Tesoro tiene antecedentes de haber defaulteado deuda. Recuerden, por ejemplo, ustedes la deuda que defaulteó selectivamente el ministro Lacunza en época de la administración Macri, en la última parte de la administración Macri, cuando defaulteó las LETES o las reperfiló, como se decía en aquella época. Por lo tanto, la tasa de interés es más riesgo, o sea, hay una mayor deuda del Tesoro por el interés y la mayor prima de riesgo sobre estos bonos. Por lo tanto, esto involucrará de cara al futuro una mayor presión al ajuste del Tesoro, que es que precisamente el sector financiero no lo paga. Lo pagarán los jubilados, lo pagarán los perceptores de rentas, de planes sociales, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Obviamente esto también conlleva un endeudamiento en pesos y a plazos más cortos. Atención con esto porque ahora podría venir lo peor. Y se preserva, hasta el momento, la disponibilidad de fondos por parte de los ahorristas. Y obviamente también involucra esto la no restricción a la liquidez del sistema. El doctor Orlando Ferreres y yo dijimos hace un momento, esto es un plan Bonex. Obviamente yo no tengo mucha difusión, a mí no se me condenó tanto como a Orlando Ferreres, pero parece un plan Bonex. ¿Por qué razón? Le planteo a usted, ¿qué pasaría si las LEFIS del Tesoro decide en algún momento el Tesoro cambiárselas por un plan Bonex? ¿Y qué fue un plan Bonex? Bueno, plan Bonex fue creado en el año 1990 por el decreto 36 del 90. La situación era muy parecida, había una gran cantidad de plazos fijos que buscaban dólares, liquidarse, hacerse en pesos, generar una gran estampida cambiaria y en el nivel general de precios, amenazaba con tener durante la administración Menem una hiperinflación de la misma guisa que la que tuvo Alfonsín y que estalló
en julio de 1989, y lo que se hizo, un 2 de enero, después de las fiestas, un 2 de enero de 1990, el Tesoro lanzó el plan Bonex Serie 89. Era un bono en dólares, lo cual aumentaba la deuda externa. Se emitía por un plazo de 10 años. Habían 2 años de espera para pagar la amortización, pero durante esos 2 años de espera, semestralmente iba a pagar una tasa de interés en dólar, billete contante y sonante en la ventanilla del banco, y esa tasa de interés se calculaba sobre el saldo, y la tasa era una tasa interbancaria de Londres a 180 días de plazo, que es la famosa LIBOR, London Interbank Offer Rate, que más o menos era una tasa del 8,30, una tasa flotante, pero andaba en esos niveles, sobre valor residual pagadero semestralmente. El monto de emisión en esa oportunidad estuvo entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. En ese plazo de gracia de 2 años, se pagaban solamente semestralmente estos intereses sobre el saldo. Y las amortizaciones anuales iban a aparecer a partir del segundo año e iban a ser del 12,5% del capital por año y en 8 cuotas. Eran transferibles y negociables en mercados secundarios, lo cual generó que estos bonos, ni bien se extendieran en el mercado, tuvieran una baja paridad del 50% y generó una mayor baja de paridad, llegaron a cotizar al 37%, lo cual generó una gran pérdida de los ahorros de los argentinos que recibieron el bono y lo vendieron rápidamente. Perdieron casi el 60% de su valor, de sus activos. Quienes por ahí ganaron fueron los que lo esperaron, los que tenían mayor capacidad, mayor espalda, mayor capacidad de pago, mayor solvencia fiscal para aguantarlos hasta el final. Pero esto fue básicamente el plan Bonex. Entonces, no es descabellada la idea de que en algún momento el Tesoro te cambie las LEFIs por un plan Bonex. Si buena parte de estos ahorros en pesos los que buscan son dólares, y como dólares no hay ahora, yo te los puedo dar de acá a 10 años. Y esto se hizo. Se hizo el 2 de enero de 1990, a través del decreto 36 del 90. Y como venimos reflexionando de que este gobierno ha sido malo en la ortodoxia y también es malo en la heterodoxia, y pega volantazos y tiene un pragmatismo temerario, podemos decir con tranquilidad que son malos keynesianos y podemos esperar cualquier cosa, incluido un plan Bonex. ¿De qué estamos hablando en estos momentos? Los dólares de particulares depositados en el sistema bancario al 5 de julio de 2024 asciende a 13.290 millones de dólares, que tranquilamente podrían llegar a transformarse en un plan Bonex. No es un disparate lo que estoy diciendo. Estoy contribuyendo a interpretar la temeridad de este gobierno. ¿Qué pasaría en este supuesto plan Bonex? El Tesoro toma a su cargo la deuda, pero en este caso con un bono largo en dólares. Se colocaría este bono a 10 años. Por un lado se sanearía la hoja del Banco Central, aumentaría la deuda externa del Tesoro en dólares, aumento de los servicios de deuda, obviamente en dólares, endeudamiento en dólares a largo plazo, y acá sí, no habría una disponibilidad de los recursos que los ahorristas tienen en sus cuentas en dólares o en pesos. Y una restricción a la liquidez del sistema. Yo recuerdo cuando se dio el plan Bonex, a poco tiempo la tasa de interés trepó a niveles altísimos debido a la falta de pesos. Y obviamente, sin duda, había judicialización, pero ya está resuelto el tema. En un famoso fallo del 27 de diciembre de 1990, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el plan Bonex a través del fallo Peralta, Luis Asensio y otra contra el Estado Nacional, en donde lo que básicamente dijo es que el derecho de propiedad está sujeto a reglamentación. Y en épocas de crisis es posible apelar a indisponibilidad o a disponer al ahorrista de sus ahorros o a generar una espera para la disponibilidad de los mismos para estos casos de emergencia o gravedad institucional.
O sea que ya el fallo está escrito. El otro tema que abarcó esta última semana son las medidas monetarias y cambiarias. Nuevamente, en el medio de una gran turbulencia escapada del dólar jueves y viernes, fin de semana, nuevas medidas económicas, y lo que se apeló es a una suerte de cierre financiero del denominado superávit fiscal base caja, del que venimos hablando, o financiero, la baja de la inflación y la paz cambiaria, que eran los aspectos duros, del núcleo duro del discurso del gobierno. Como la inflación aparentemente no baja y tenemos una corrida cambiaria que puede contagiar a una corrida bancaria, el gobierno decidió, a partir de la corrida cambiaria fuerte de jueves y viernes, a lanzar medidas. Esto, por ejemplo, preocupó a buena parte de la cúpula de la Libertad de Avanza. Por ejemplo, el diputado Espert estaba muy preocupado, lo dijo públicamente por televisión, de la escapada del dólar, el tema del incremento de la brecha cambiaria, que obviamente es aparentemente lo único que le preocupa a este gobierno. La parte de la economía real, del endeudamiento, ni lo menciona, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este fin de semana pasado, a partir de un mal diagnóstico que venimos diciendo, el gobierno dejó de ser liberal y libertario y dejó de creer, o está dejando de creer, en este mal diagnóstico que dice que la inflación es creado por el financiamiento del déficit fiscal, el financiamiento del cuasi fiscal, el financiamiento de la compra de dólares o el derivado en lo último de los puts que tiene el gobierno en cartera del Banco Central. ¿Qué son los puts? Y esto es un elemento que es altamente explosivo a la dinámica financiera del gobierno. La Secretaría de Finanzas emite títulos que son comprados por los bancos, pero paralelo a ese título se establece un seguro de liquidez, por el cual los bancos tienen la facultad en cualquier momento de vender esos bonos, o sea, ejecutar el put. Exigir la liquidez, lo cual implica que el Banco Central inmediatamente ante la liquidación del put, la ejecución del put, tienen que emitir el dinero. Y eso generaría, a modo de ver del gobierno, una fuerte explosión inflacionaria, ¿no es cierto? Estamos hablando de 17 billones de pesos que están en juego. El Banco Central desearía rescatarlos o neutralizarlos de algún modo. Por lo tanto, para conjurar todo este tema explosivo, lo que hizo el gobierno en la semana pasada, el fin de semana pasada, lo anunció en esta semana, fue establecer la promesa de que no va a emitir más para el cuasi fiscal ni para la compra de dólares. A través de un mecanismo que consiste, por un lado, el Banco Central va a comprar los dólares del sector exportador. Para eso, consecuencia lógica, va a generar una expansión monetaria que la va a neutralizar inmediatamente tomando esos dólares que compró y que motivaron la expansión monetaria. Esos dólares los va a tomar y los va a volver a vender en el mercado contado con liqui para generar una absorción o esterilización y neutralización del efecto expansivo de la compra inicial de dólares a los exportadores. De esta manera, la expansión monetaria quedaría neutralizada o esterilizada. Puesta a andar estas medidas, a partir de este lunes, lo que observamos es lo siguiente. Hay una presión a la baja del contado con liquidación y de todos los otros dólares financieros. Lo que observamos es un derrumbe de la cotización del contado con liqui, dólar MEP, dólar cripto y, en menor medida, del blue. Y también lo que observamos es el hundimiento de los bonos, de las acciones y el incremento del riesgo país. Estas medidas también generan un serio riesgo, que esta baja temporaria termine generando una mayor explosión. También lo que observamos es que esta política de comprar y vender rápidamente directamente hacen que el Banco Central deje de acumular reservas, antes bien caigan, lo cual genera una inconsistencia fiscal porque esto se suma a la expectativa de que el Banco Central cada vez tiene menos dólares y esta escasez puede generar una presión hacia una estampida cambiaria devaluatoria
y de corto plazo. Como decía, los resultados inmediatos fueron que las distintas versiones del dólar cayeron, la brecha cambiaria se redujo del 50 al 30 y pico %, pero como contrapartida decíamos que cayeron las acciones, los bonos soberanos y la brecha cambiaria aumentó. Bajó. Lo que aumentó sí fue el riesgo país. Obviamente, al retraso cambiario, estas políticas inducen un mayor retraso cambiario, con lo cual aumenta el sesgo recesivo de la economía. La brecha cambiaria anticipamos que es transitoria y esta sobrevaluación corta, como decía, genera la amenaza de una estampida próxima del tipo de cambio. El gobierno también induce a que el sector exportador termine financiando la fuga de capitales, porque todo dólar que me ingresa por el sector exportador, yo inmediatamente me doy vuelta y estoy financiando lo que se están fugando. Y en principio se dice que es el sector agroexportador, pero el sector agroexportador no va a liquidar, porque el retraso cambiario es cada vez mayor, por lo tanto se van a quedar sentados en sus hilo bolsas y eventualmente si tienen un problema de caja se van a financiar en pesos con tasas de interés negativas. De hecho, hace poco estaba escuchando unas declaraciones del titular de Ciara que decían que en realidad el sector agroexportador, sobre todo el sector exportador de soja, tranquilamente tiene margen para liquidar hasta recién septiembre y octubre pueden llegar a liquidar para pagar arriendos. Y puede financiarse a través de líneas de créditos a tasas negativas. Con lo cual, en el corto plazo es muy difícil que liquiden con rapidez o premura. A la transitoriedad de este tipo de cambio sobrevaluado tenemos que los importadores, como lo ven transitorio, van a aprovechar y van a generar mayor demanda de dólares para adelantar importaciones. Y del mismo modo, como les decía, el sector sojero se va a sentar sobre las silobolsas y va a esperar tranquilamente que se produzca esta explosión devaluatoria. Se estima, por ejemplo, que el sector agropecuario le resta por liquidar 14.000 millones de dólares, a los cuales habría que agregar 3.000 millones de dólares de la cosecha fina. Y por otra parte, el blend, que consistía desde el 12 de diciembre de 2023 en que el sector exportador podía liquidar 20% en el contado con liquidación y el 80% en el mercado libre de cambio, no solamente no ha logrado atemperar la explosión devaluatoria, sino que en realidad lo que podemos esperar es que sea un tipo de cambio mayor. Lo cual, reitero, un tipo de cambio a más de 1.200 se está yendo a precios. O sea, está aumentando los precios y está haciendo fracasar uno de los pilares fundamentales del gobierno y su credibilidad, que es la estabilidad de precios. El gobierno, sin embargo, tiene opciones para manejar esto. Todavía no las ha utilizado. Por ejemplo, se me ocurre, podría subir la tasa de interés. Podría aumentar el ritmo del crawling peg. Podría generar, al mejor estilo del ministro Massa, un dólar soja, que opera como una especie de devaluación selectiva, o directamente sentarse sobre la mesa y decirle a esta gente, ustedes tienen 14.000 millones de dólares para liquidar, liquiden tanto y yo le bajo el nivel de retenciones por un plazo, por una temporadita. Estas son herramientas que tiene el gobierno, que se los anticipo, pueden ocurrir o no, las puede tomar o no, pero están. Otro tema sería el de la exportación de oro. El Banco Central no tiene oro en efectivo, físico, y aparentemente está recurriendo a una maniobra de vender el oro en lingote o utilizarlos como caución o garantía. Esto todavía está por verse, pero esto cierto es, y aparentemente la exportación de oro ocurrió, de acuerdo a declaraciones del vocero presidencial Adorni. Tenemos que el 15 de julio de 2024, el secretario general nacional de la Asociación Bancaria y actual diputado nacional, Sergio Omar Paracio, presentó ante Santiago Bausili, titular del Banco Central, una nota en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 27.275, reglamentada por el Decreto 206 del 17, para que informe si existen operaciones de envío de lingotes de oro al exterior durante el mes de junio, en especial si el día 7 de junio de 2024 hubo una partida y el día 28 de junio de 2024 hubo otra.
Dichas remisiones se habrían efectuado por conducto de la firma transportadora Lumil y la aerolínea British Airways. Asimismo, se solicita se informe qué cantidad y por qué monto y en qué moneda se ha realizado y bajo qué características comerciales o de otra índole a qué destino y autorizantes. El monto estimado de las remisiones de lingotes de oro al exterior se estiman en 450 millones de dólares. Nuestro país tiene un stock de oro de reservas por 4.700 millones de dólares, según informa esta nota. Esto es básicamente el estado del arte, lo que tenemos hasta el momento. En la próxima entrega continuaremos, pero hay un par de temas de agenda que se los dejo para reflexionar o para desarrollar hacia el futuro. Ante el fracaso imperante, el gobierno sigue teniendo en su cabeza la idea de dolarización y de competencias de monedas, lo cual va a generar un verdadero salto al vacío de la economía nacional y de quienes vivimos en este bendito país. El fin del cepo cambiario. ¿De qué fin del cepo cambiario estamos hablando si no hay dólares? Esto va a generar una serie de problemas. Problema 1, no hay dólares. Problema 2, una estampida cambiaria. Problema 3, una estampida de precios. Y el problema 4 es el déficit fiscal por no recaudación del impuesto país. Porque si yo elimino el cepo, unifico el mercado cambiario y dejo de recaudar el impuesto país. Que dicho sea de paso, el impuesto país va a dejar de tener efecto, va a caducar a fin de este año. Con lo cual, también se está rumoreando sobre su prórroga y eventual coparticipación como elemento de negociación respecto de las provincias. También se podría hablar de un ingreso de dólares vía préstamo de Basilea, utilizando este oro como venta o caución. También el ingreso de dólares de exportadores, lo veo difícil y en poca monta. El ingreso de dólares del régimen de grandes inversiones, establecido por la ley de base, de la que hablábamos en la anterior entrega, también es muy difícil porque todavía no ha sido reglamentado el régimen. Y acá sí tenemos algo que podría llegar a venir de cara a la finalización del año, que son los ingresos por dólares del blanqueo, la ley 27743. En este sentido, opiniones muy optimistas estiman que se van a blanquear 40.000 millones de dólares, lo cual generaría un ingreso fiscal a la economía nacional por 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de un 5%. Y otra fuente podría ser la utilización de los encajes en dólares de los depositantes en dólares en los bancos por plazos fijos o cajas de ahorro. O también, y en esto no le dan los términos a Milei, que es un préstamo geopolítico a través de la administración Trump, para el caso de que Trump sea electo presidente de Estados Unidos en noviembre, él asumiría a fines de enero y quizás la decisión de otorgarle un préstamo geopolítico a nuestro país opere marzo o abril. A Milei no le dan los tiempos, es muy lejos, pero lo toman como posibilidad para el caso de que Trump llegue, y si llegue, que perdure al frente de Estados Unidos. Esto básicamente es todo lo que tenemos para el día de hoy por reflexionar, quedan muchas cosas para ver. Espero que les haya gustado, espero sus críticas y comentarios, les estoy muy agradecido y nos vemos en la próxima emisión de Panorama Económico. Los espero, gracias.